Hermanos, ¿cuál es la mayor equivocación que nosotros hemos cometido en la vida? Piensa en ti mismo. ¿Cuál es el mayor error o el mayor horror que has cometido tú en tu vida? ¿Cuál es la mayor o la decisión más tonta que tú has tomado? Saben, hermanos, el mayor error de la vida no es cometer errores, porque alguien dijo, cuando a través de los errores he aprendido, tengo planes de cometer un poco más, así dijo esta persona, ¿verdad? Pero no es, el mayor error de la vida no es cometer errores, sino aprender de los errores cometidos. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido de nuestros errores? Ahora, la decisión más necia, más tonta que podemos tomar es ignorar las advertencias de Dios, es violar nuestra conciencia vez tras vez. That is the greatest error that you can make. To constantly violate, violar tu conciencia, rechazando el consejo divino y darle espalda a las instrucciones que Dios te quiere dar. El error más grande que podemos cometer es alejarnos de las oportunidades que Dios nos presenta. En el capítulo 5 vamos a ver a Belsasar, vamos a ver ahora al nieto de Nabucodonosor. Lo vamos a ver. Tuvo muchas oportunidades de servir a Dios. Su propio abuelo le había entregado su vida al Dios verdadero. El profeta Daniel le había hablado a Nabucodonosor de Dios y Nabucodonosor terminó creyendo en él. Daniel tenía 70 años ya sirviendo allí en Babilonia, cuando la luz de la verdad ahora brillaba sobre Belsasar, pero él lo rechazaría. Un día, por el error de él de seguir violando su conciencia, el juicio se le acercó más rápido de lo que imaginaba. No aprendió de su abuelo, que su abuelo llegó a ser un tremendo rey poderoso, pero terminó neciamente viviendo como un animal. Se le profetizó que él comería como los animales, como los bueyes, pasto, y sus uñas serían como las de las águilas, y su pelo crecería como un animal salvaje. Pero él reconoció a Dios en el capítulo 4 que estudiamos la última vez, y le dio honra y gloria a Dios, al Dios poderoso. Pero aquí llegó el último día, el último llamado. Dios tiene una última invitación. Mis hermanos, Dios también tiene un último día, una última oportunidad de las miles que te puede dar. Y esa noche el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, experimentaría el último día del llamado de Dios para su vida. Nabucodonosor murió a los 104 años de edad. Y él, este nuevo rey, el rey Belsasar, tenía 26 años y ahora subiría al trono para poder tomarlo. Mis hermanos, Belsasar significa el que protege al rey. Bel, el dios Bel que protege al rey. Y nos dice, como pueden ver ahí en la pantalla, que había una gran fiesta. Versículo 1. Nos dice el rey Belsasar, dice que hizo una gran ¿qué? Un gran banquete. Y a 1000 de sus magnates, y en presencia de los 1000 bebía vino. Espero que no haya prendido el aire caliente, ¿verdad? Porque tengo calor. Espero que sea el aire fresco. Hermanos, ahí estaba el rey echando un party tremendo. Estas fiestas eran muy acostumbradas. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? La reina Esther, el hombre hizo fiesta por meses. Y aquí está Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, teniendo una gran fiesta.
nos dice que él bebía vino y dice que lo hacía enfrente de sus magnates o de sus trabajadores o de los siervos del reino. Este hombre, mis hermanos, del versículo 1 en adelante, nos dice que hizo varias cosas que ofendieron a Dios. ¿Ok? Este hombre nos dice que hizo esta fiesta y nos dice en los siguientes versículos que él mandó en su borrachera, mandó a traer los utensilios de oro y de plata del santuario de Jerusalén. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, fue a traer, hermanos, la mesa de los panes, trajo el arca del pacto, trajo el candelabro, trajo los utensilios, el lavacro. Mis hermanos, algunos piensan que lo llenó de vino. Se puso a utilizar todo eso a favor de los dioses. Dice ahí en el versículo 4 y 5 que el rey y sus príncipes, las esposas del rey, sus concubinas, bebieron en los utensilios del santuario. Imagínense ustedes llenar de vino el lavacro, llenar de vino y levantar esas copas allí. Encendieron el candelabro del santuario para poder hacerlo. Dice que se lo dedicó, lo hizo para los dioses de Babilonia. Hizo un brindis, pero mis hermanos, el brindis lo hizo no para Dios, lo hizo para sus dioses de Babilonia. Celebra el triunfo de Babilonia sobre Israel. Por eso manda a traer los utensilios del santuario. Alaba a los dioses diciendo: qué gran victoria nosotros tuvimos con Jerusalén, con Israel. Y miren ustedes, nosotros Babilonia somos más poderosos que el Dios de ellos. Y es una escena de gran fiesta. Es una escena, una fiesta que resultaría ser, ¿ok?, la última para el rey. Belsasar está reaccionando en contra de la fe de su abuelo y ahora se va en contra de Dios y ahora él lo desafía. Este era un acto irrespetuoso y mis hermanos, hay que tener cuidado con las cosas que son apartadas para Dios. Las cosas que son apartadas para Dios no se puede jugar con ellas. No podemos jugar con las cosas de Dios, como lo es su ley, como lo es las cosas que están asignadas para Él, para el uso de Él. Oh, ese acto fue irrespetuoso y Dios no lo podía pasar por alto. Y mientras Él estaba allí blasfemando, ¿ok?, blasfemando el nombre de Dios, con esa borrachera, se le apareció algo que asustó a todos los presentes. Versículos 5 y 6, léanlo conmigo. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro. Miren, ahí estaba el candelabro, lo tenía encendido. Era el candelabro del santuario. Dice que se aparece una mano y dice: sobre el yeso de la pared comenzó a escribir del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía y se espantó, se puso pálido y sus pensamientos se le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas chocaban la una con la otra. ¿Saben qué quiere decir que se descanjearon las articulaciones de sus caderas? Se hizo del baño, hermanos. Se aflojó todo. Ha llegado un momento donde tú sabes que realmente la has regado, como dicen por ahí. Ahora sí la regué. Y ese fue el momento que llegó para Belsasar, el nieto.
Y mis hermanos, vio la mano y se espantó. Y allí mismo se aflojó. Nos dice el versículo 7 de que el rey gritó, pero era un grito de espanto, que trajesen a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. Lean conmigo versículo 7. El rey habló a los sabios de Babilonia y les dijo: cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su interpretación será vestido de púrpura, tendrá un collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero en mi reino. Y mis hermanos, estando allí, nos dice la palabra de Dios de que acudieron los sabios, lo mismo que su abuelo hizo 2 veces en los 2 sueños que tuvo Nabucodonosor. Mandó a llamar a los encantadores, a los brujos, mandó a llamar a los sabios, a los que hablaban con los muertos, porque todos eran parte de la corte. Y ahora los llama, dice el versículo 8, acudieron allí con él, pero no pudieron decirle absolutamente, dice el versículo 8, no pudieron darle a conocer al rey la interpretación. Belsasar no aprendió la lección del pasado. Los sabios, mis hermanos, de Babilonia le habían fallado a Nabucodonosor y era inevitable que le fallaran a él también. Nadie podía darle a entender al rey la interpretación, lo que estaba escrito. Así que en el versículo 9 nos dice de que se turbó y palideció y sus príncipes estaban muy, pero muy perplejos. ¿Saben quién entró allí a la escena? Entró la abuela, o sea, la reina, la que era esposa de Nabucodonosor. Entró a la escena y la reina, dice el versículo 10, que entró por las palabras del rey y sus magnates y entró al banquete y le dijo: rey, viva para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino, le dijo la reina, hay un hombre aquí cuyo espíritu de los dioses mora en él, de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Y nos dice versículo 12, llámese pues ahora ¿a quién? A Daniel, y él te dará la interpretación. Hermanos, el rey no tenía otra opción. Daniel era el único que le había dado la revelación de los sueños al rey. El primero en Daniel 2 y en Daniel 4, cuando había soñado aquel gran árbol que simbolizaba al rey, que fue cortado y desaparecido. Ahora, mis hermanos, lo manda a llamar. La reina le recuerda, le dice: ¿te acuerdas? Tiene propósito, hermanos, porque nunca Dios va a entrar en juicio, un juicio final en contra de alguien, si no te da todas las evidencias primero. ¿Te acuerdas? Le dice, que tu padre Nabucodonosor sea tu abuelo. ¿Te acuerdas? Y Belsasar está forzado a tener que recordar esto. Oh, mis hermanos, cuando nos encontramos en medio de un pecado, ¿cómo es que a veces se nos viene a la mente las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Y ahora nos encontramos ahí en esa situación. Ahora es confrontado, mis hermanos, y no tiene otra opción que llamarle a Daniel. Y Daniel compadece. Daniel llega ante él, pero miren, este rey, qué tremendo. Nos dice versículo 13 que Daniel fue traído a la presencia del rey. Y mira lo primero que le dice el rey. Y en el versículo 13 le dice: ¿eres tú, Daniel? Mira lo que le dice: hijo de los hijos de la cautividad de Judea, que mi padre trajo de Judea. ¿Saben lo que está diciendo aquí él? ¿Eres tú de los que nosotros hemos humillado? ¿Eres tú? Le está recordando, no, tú eres el que le ayudaste a mi padre, el que eres el consejero del rey ahora. No, le recuerda, lo humilla, porque eso es lo que hace, mis hermanos, el pecado. Lo hace que humille. Y como él está celebrando la gran victoria de Babilonia sobre Jerusalén con los utensilios, ahora dices: tú eres de los cautivos, ¿verdad? O sea, aquí nosotros somos los poderosos. Y mis hermanos,
Daniel en el momento, solamente, ¿verdad? Con esa humildad que él tenía, se le queda viendo. Y ahora le dice el rey, sabes, he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver cosas difíciles, versículo 16. Y tú puedes darme la interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y mandarás como tercero en el reino. ¿Saben qué le está diciendo? Miren ustedes, para entender bien este texto bíblico, le está diciendo, te voy a dar feria, te voy a dar dinero para que me digan las cosas que quiero yo escuchar. Mira, con una feriecita nos arreglamos. Esa es la actitud. No le está dando una recompensa para sacarlo, para ayudarle a interpretar. Simplemente le está diciendo, hey, check it out, man. You know, te puedo pagar bien si tú me dices algo que me va a hacer sentir bien. Oh, mis hermanos, ¿quiere escuchar algo bueno? Parece estar buscando, ¿verdad?, la salida del problema, pagando dinero, porque eso es lo que hacían. Pero dice Daniel en el versículo 17, léanlo conmigo, le dice, tus regalos sean para ti, yo no los quiero. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura y te daré la interpretación. Y ahora comienza, mis hermanos, Daniel no podía ser comprado. Y primero comienza Daniel diciendo en el versículo 18, el Altísimo Dios, fíjense, léanlo conmigo y subrayenlo, cuántas veces le recuerda de Dios. El Altísimo Dios le dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria. Y le dice en el versículo 20, mas cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Hasta, dice el versículo 21, que reconoció al Dios Altísimo. Mis hermanos, le está metiendo aquí una paliza con guante blanco. Le está diciendo, mira, tu abuelo también fue duro, pero él se arrepintió. Le está diciendo, mis hermanos, las cosas, las muchas veces que había Dios hablado con él. Y eso es lo que él hace con nosotros. Nos habla. Dios había llamado a las puertas de Babilonia muchas veces y habían llegado esas oportunidades, pero la puerta de misericordia que había estado o que está abierta por tantos años, se le iba a cerrar esa noche. Oh, mis hermanos, había endurecido tanto su corazón que Dios ya no podía hacer nada más por él, sino dejarlo libre en su propio deseo egoísta. Aquí él es amonestado y le dice ahora los errores que él ha cometido y le dice, tú, oh rey, versículo 17, 22, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Mis hermanos, a veces Dios nos habla así, a pesar de que tú tienes todas las evidencias de cuántas veces yo te he ayudado y te he amado, pero no has rendido tu corazón. Versículo 23, contra el Señor del cielo te has levantado e hiciste traer, fíjate, los utensilios de su casa y bebiste vino en ellos, usaste lo sagrado, lo usaste con lo inmundo. Dios no te ha provocado de tal manera para que juegues así con él. Mis hermanos, y ahora le da la interpretación. Miren lo que significa el grafiti que Dios escribió. ¿Cómo lee este grafiti? Mene, mene, ¿qué? Tekel Uparsin. Hermanos, le dice lo siguiente. ¿Saben? Esta mene, mene, tekel Uparsin, es esta escritura, estaba en arameo. Es un mensaje de un vendedor ambulante que pudiera haber ido gritando en el mercado, así como en los mercaditos. Aquí él está gritando, mené, mené. En otras palabras, contado, ha sido contado. Mené, mené. Y tekel, la razón de mené, mené, son dos veces. Se contó una vez, se contó dos veces. Y tekel quiere decir, se contó y se pesó. Se pesó a ver si tenía peso, a ver si tenía valor. Ha sido pesado en balanza. Este es el peso, pero no da. Es un peso falso. Y entonces, este es un lenguaje comercial, hermanos, en arameo. Y le dice,
Pérez Uparsin, que le dice, y hay una sentencia, lo que ha sido contado, lo que ha sido pesado, que no sirve, ahora hay un resultado. Hay que tirar esto, hay que tirar esta mercancía, pues salió falsa, no sirve. Esta mercancía hay que echarla a la basura. En otras palabras, mené, contado. Pérez necesita ser ejecutado. Tequel fue pesado, pero es un peso falso, está hueco, no sirve y necesita ser ejecutado, necesita ser tirado violentamente. Y le dice, esto es para ti. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, fuiste pesado y fuiste hallado falto en la balanza, no diste el peso que parecía que tenías. Pérez, vas a ser tirado, violentado, vas a ser violentado y desechado por los persas, hermanos. Y esa misma noche, versículo 30, nos dice la palabra de Dios, léanlo conmigo, 30 y 31. Aquella misma noche, y subrayenlo, fue muerto Belsasar, rey de los babilonios, de los caldeos. Y Darío el Medo, el de los persas, el que vendría más adelante con la reina Esther, dice, tomó el reino siendo de 62 años. Hermanos, mientras Belsasar recibía de Daniel la interpretación, entonces esa misma noche los persas desviaron el río y saben, desviaron y entraron por la ciudad. Esa misma noche los persas traspasaron el umbral de las puertas. Esa misma noche Belsasar fue muerto. Babilonia sería siempre cosa del pasado. Ha caído la gran Babilonia. Mis hermanos, todo y todos tendremos la última noche aquí en la tierra. Hay una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias. El castigo caerá una vez más sobre esta sociedad y sobre nosotros. Cuando los niveles del pecado, mis hermanos, alcancen una cifra indeterminada, Dios dirá, ya basta, ya basta. En los días de Noé, los impíos, mis hermanos, sellaron su destino con tanta violencia que Dios dijo, hasta aquí. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, el resultado acumulado del pecado selló la suerte de esas ciudades y Dios trajo un juicio en contra de ellos desde el cielo. Dice Jesús, los días serán como los días de Lot y de Noé. Mis hermanos, todos tenemos una última oportunidad. Tenemos todavía. ¿Cuándo hay que hacer el cambio? Mis hermanos, hay que hacerlo hoy. Nuestro Señor nos invita a acudir el día de hoy. Los estimulantes placeres del pecado no valen la pena. Sus brazos están abiertos ahora. Su misericordia está disponible ahora. Su gracia está al alcance ahora. Su espíritu está actuando en ti ahora. ¿Por qué no acudir a Él ahora? ¿Por qué cometer el mismo error trágico de Belsasar? No demores, entrégale tu vida a Jesús hoy. Amén. ¿Cuántos quisiéramos entregarle la vida a Dios esta mañana? Amén. Necesitamos su ayuda, necesitamos su espíritu, porque solos no podremos. ¿Qué tiene esto que ver, mis hermanos, con el tiempo del fin? Hermanos, muy pronto, como lo he venido mencionando en el libro de Apocalipsis, hay un sistema que viene en símbolo de mujer, que viene sobre una bestia, dice, y es una mujer, una iglesia y un poder político, porque la mujer en la Biblia es símbolo de una iglesia. Nos dice que este sistema persigue a los santos y los derrota y se emborracha, dice, con la sangre de los santos, y gobierna como un poder monárquico. Y mis hermanos,
y dice que comete adulterio. O sea, la iglesia con el Estado, con los reyes, y ha vendido su alma. Ese sistema se impondrá en todo el mundo y mandará que se adore. Y el que no adore, dice la palabra de Dios, que mandará a matar. Oh, mis hermanos, pero allí el pueblo de Dios está identificado como Daniel y como, ¿verdad?, sus compañeros. Aman a Dios, son fieles ante todo, no entregan sus vidas al placer o a los engaños de Babilonia, sino que se entregan a Dios y son fieles a Él aún ante un decreto de muerte que pueda o podrá existir en contra de ellos. Termino diciendo, así como cayó Babilonia, así como Jerusalén, mis hermanos, fue restaurada, así como Dios no se olvidó de Jerusalén que fue perseguida, así en el tiempo de fin, en Apocalipsis, el último, ¿verdad? La última parte de la historia de este mundo, nos dice en el capítulo 18, versículo 2, y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran, ¿qué? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mis hermanos, ha caído la gran Babilonia, pero antes que caiga, miren lo que Dios va a hacer. Y oí una voz del cielo que decía, Apocalipsis 18, 4 y 5, salid de ella, pueblo mío, para que no reciba sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus injusticias. Dios tiene pueblo, mis hermanos, aún en Babilonia. Pero es el momento, mis hermanos, del llamado, del último llamado y la misericordia de Dios que vendrá a esta tierra. Hermanos, y ustedes y yo como Daniel necesitamos permanecer fieles ante todo ofrecimiento que Babilonia quiere traer. Hoy en día los vinos de Babilonia, mis hermanos, se están probando. Hace poco estaba viendo, mis hermanos, ¿verdad?, en la televisión, cosas que hoy en día, la mezcla de lo bueno y lo malo, qué terrible. Hoy en día ya no hay fronteras, ya no hay límites para lo que te puede asustar. Lo más reciente, mis hermanos, ¿verdad?, que tratan de normalizar en muchos aspectos morales tan terribles que hoy ya no espanta, sino hoy lo normalizan. Y entonces venimos con los vinos de Babilonia aquí a la casa de Dios. Oh, mis hermanos, hay que salir de Babilonia. Babilonia no es, mis hermanos, no es esta iglesia. Babilonia no es nada más y nada menos que todo aquello inmundo, ¿ok? Todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que, como hoy en día lo estamos viendo, está atacando la imagen del mismo Dios en el hombre y la mujer. Oh, mis hermanos, y cuando esto es llevado a la religión, y la religión ahora comienza, sí, a querer ser como el mundo, como la política y todo lo que la gente hace para ser querida, ese es el mismo espíritu de Babilonia. Oh, Cristo viene pronto, y cuando Él venga, vendrá en gloria y majestad, y vendrá por un pueblo que con la ayuda de Dios será encontrado fiel. Con la ayuda de Dios será encontrado vencedor ante Babilonia y ante sus deseos de querer entramparnos, mis hermanos, en sus placeres. ¿Cuántos en esta mañana quisieran aceptar una vez más al Señor Jesucristo como su Salvador y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti, purifícame, que no sea hoy mi último día de misericordia, sino podamos nosotros recibir la gracia de Dios el día de hoy? Pasa, mi hija, por favor. Ella va a terminar con un especial y así terminaremos. Para los que nos están acompañando en la transmisión, Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes y regresamos
el día miércoles con una nueva transmisión. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Para honra y gloria al Señor.